Le voy a leer algo que escribió Reinhard Bonnke, que es un evangelista. Dice: Dios está sacudiendo algunas partes del mundo con la predicación del Evangelio. El resultado es la salvación, pecados perdonados, armonía racial, eliminación de culpas, devolución de bienes, robados en gran cantidad, matrimonios restaurados, familias reunidas, hombres malvados transformados en buenos, vicios fatales curados y milagros de sanidad. El Evangelio es la fuerza más elevadora que haya sobre la tierra. Su propósito no es nivelarnos al mínimo común denominador, sino crear nuevas criaturas y darnos a todos la dignidad de hijos de Dios. Hombres que alguna vez fueron salvajes son restaurados y ayudan como príncipes. ¿Qué motivación para predicar el Evangelio? ¿Habrá algo más emocionante o más venturado y que valga la pena? ¿Qué otra cosa vale el esfuerzo de una vida? Amén. Enfocarse. Y me enteré que, por ejemplo, hay países, o sea, porque ellos pusieron un mapa así y ponían puntitos blancos donde tienen centros de esto, de dar esto. Y en la India, que uno parece que es el país más ignorante y un poco así, hay iglesias de varios millones, y entre las 10 iglesias más grandes del mundo, 2 son en la India, que tienen millones de miembros, y cada uno con que dé uno de estos, bueno, se transforma, se pueden transformar muchas cosas. Amén. Cientos de anécdotas de esto, y quiero decirle que nosotros también, cuando no sabíamos absolutamente nada, digo nosotros, mi familia, papá pedía la vianda, ¿no? Eran cosas para comer, en lo que se llamaba el Hotel Victoria, aquí, que había una hermana que iba a la calle 15. El Hotel Victoria está donde está el geriátrico El Ángel, en la calle 38, entre Mitre y 9 de Julio. Y le regaló uno de estos a papá, y papá se lo comió. Papá era el dirigente del movimiento familiar cristiano católico de toda la Argentina, era el presidente, muy arraigado en el catolicismo, y esto le rompió, digamos así, el esquema del catolicismo, y empezó a ver que los evangélicos se estaban moviendo y empezó a ver la palabra de Dios. Esta mujer nos daba la vianda bien cargadita. Imagínense, entonces papá le decía: esta mujer no solamente nos da sino que es muy honesta y nos da mucho de comer y qué sé yo, y le cayó bien. Mire si le hubiera dado un poquito o comida mala, como suelen hacer algunos hermanitos por ahí, no, le daba lleno, aunque ella perdiera un poco, pero eso quedó, y después nos convertimos toda la familia. Amén. Amén. Como saben, los miércoles estamos dando el libro Jesús como realmente es. Les recomiendo, vengan los miércoles. El miércoles pasado vinieron más. Vamos a ver cuántos le cae la ficha y viene el miércoles a las 7. No voy a hacer levantar la mano. Jesús como realmente es trata de la parte de milagros. Son 20 capítulos en el cual es cómo moverse
en los milagros. Amén. Después, ¿dónde está Carolina? Allá. Carolina, el libro de Vida Abundante, ¿cuándo se da? Este jueves 21 a 30 y 19 horas en mi casa. Pero ojo que hay otro libro, Vida Abundante, que es para nuevos, pero este es de Lisi, ¿no? O sea que hay un libro, 2 libros Vida Abundante. Ya el hombre de New se confundió y le vendió el otro a 2 personas. Este es buenísimo, es sobre los frutos del Espíritu Santo. Es el mejor libro que hay en el mundo sobre los frutos del Espíritu Santo, se lo digo así. Amén. Y como quiero hacer énfasis en la salvación y que ganemos almas, porque si nosotros hacemos muchas cosas pero no ganamos almas, de nada sirve. Amén. La persona tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer del Espíritu. Los gedeones le preguntan a la persona en qué momento usted entregó su vida a Jesús, qué cambio recibió. Solamente así puede ser Gedeón. Amén. Y entonces estudian los versículos de la salvación, que la mayoría de los evangélicos no los han escuchado pero no saben, los hacen anotar en tarjetita y se aprenden versículos. Era maravilloso ver cientos de pastores más grandes que yo, o sea, de, no sé, 76 años, 80 años, ¿no? Y un pastor que brillaba, me toma la mano y me dice, Dios, cuidalo, Dios tiene algo grande con usted. Él no es profeta, pero estaba profetizando. Y dice, tengo un versículo para usted. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y yo condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio. No como son bautistas, no se dan cuenta que están profetizando, pero están dándote justo el versículo que yo lo tomé como palabra de Dios. Amén. Entonces, en estos domingos, unos 10 domingos más o menos, vamos a dar el libro Compartamos las Buenas Nuevas. Voy a hacer un resumen de cada capítulo para hacer énfasis en ganar almas. Todos nosotros debemos ser ganadores de hombres. Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro estaba, dice, apártate de mí que soy un hombre pecador. Y Jesús le dice, no temas, desde ahora vas a ser un pescador de hombres. Amén. Entonces, todos nosotros tenemos la salvación, o la mayoría, que es algo demasiado bueno para disfrutarlo solo. Amén. Es como que alguien tiene el remedio contra el cáncer, una pastilla que se sana el cáncer y la tiene ahí guardada y no la comparte. Amén. Entonces, la evangelización es el resultado normal de la evidencia de la conversión, es una evidencia de la conversión. Yo cuando me convertí a Jesús y sentí que el Espíritu Santo entró y me empezó a cambiar, me di cuenta que era una nueva criatura. Nadie me tuvo que decir que le predique a mis parientes. Empecé a orar por los parientes, el pastor no me dijo nunca nada, pero yo automáticamente empecé a orar por los parientes, y orar, y el Señor me mostró una visión de todos mis parientes que estaban en una fiesta del cielo,
Y todos esos se convirtieron, unos 40 más o menos. Tías, tíos, abuelos, todos se convirtieron, y el que faltaba era Santiago. Así que ya he cumplido con mis parientes. ¿Amén? Pero hay mucha gente, muchísima gente, que nos rodea, que no tiene a Jesús. Amén. Entonces, uno puede ir a la India y resulta que en la India hay más convertidos que acá. Otras 4 de las más grandes iglesias de todo el mundo, con millones de miembros, están en África. Y los africanos están predicando por todos lados, ¿no? Entonces, ellos saben el africano, son africanos y saben todas las mañas de los africanos. Si yo voy ahí, me van a tener que atender a mí porque no entiendo nada, y aparte, no sé, creo que voy a ser más eficaz en un lugar donde conozco el idioma y conozco que Maradona no sé qué y que aquello no sé cuánto, ¿no? Entonces uno se puede mover con mayor facilidad donde uno está. ¿Amén? Entonces, dice 1 Timoteo 2:4 que Jesús quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No todos son salvos, es más, la mayoría de los hombres no son salvos. Y gran porcentaje de la iglesia no son salvos, de los que vienen a la iglesia, porque no hay un arrepentimiento verdadero, no hay una conversión. Uno puede ir a una casa del pastor, me va todo mal, qué sé yo, y uno encuentra ídolos, estatuas de Satanás, pactos diabólicos, y después viene pastor, me va mal las cosas. No, tenés que convertirte, tenés que recibir a Cristo realmente. Y entonces yo quiero que todos nosotros aprendamos cómo nacer de nuevo y sepamos los versículos, ¿no? Porque estos hombres, yo me di cuenta que citaban versículos bíblicos así, tac, 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 tac. O sea que hace años que vienen estudiando versículos bíblicos para que cuando ellos están hablando en las casas, había un hombre que dice, yo cuando fui a España y volví siendo Gedeón, visité 30.000 hogares en Mar del Plata. 30.000 hogares para darle uno solo, ¿no? Bueno, yo digo, qué lejos que estamos, ¿no? Entonces, el Señor dice también, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Otra cosa que quiero explicarles. Inmediatamente cuando uno está hablando de esto, el enemigo viene y dice, no, pero vos tenés que hacer tantas cosas, tenés que hacer tantos trabajos, la salud no te da, vos no naciste para esto. Todas esas cosas se los ha dicho el enemigo. Pero Dios dice que si uno pone en primer lugar las cosas de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, que uno se puede esforzar humanamente porque tengo que estar trabajando en la oficina de 2 domingos inclusive, todo eso. Pero si uno busca primeramente la salvación, el reino de Dios y su justicia, Dios de alguna manera le abre el camino, le añade todas las cosas y usted puede vivir tranquilo sirviendo al Señor con toda libertad. ¿Amén? Y eso es algo que es real y hay que creerlo. ¿Amén? Entonces tenemos que orar también para que el Señor envíe obreros. Los obreros están acá. Amén. Entonces, ¿quién no está aburrido algún día? Bueno, en vez de aburrirse, haga oración, reparta Nuevo Testamento,
pero no algo complicado, sino a alguien que conoce, a la que habla todos los días de cualquier pavada, de cómo está el mundo, y usted se pone a la altura de ellos, y vieron esa enfermedad, ¿no escucharon? Sí, porque el otro está enfermo, y aquel está enfermo. Y yo tuve una enfermedad, yo también, y qué sé yo, y son creyentes. La palabra de Dios dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades y sanó nuestras dolencias. Amén. Y hay que confesar la palabra de Dios. Entonces uno va a tener resultados, y va a haber milagros. Amén. El desafío es grande. Los perdidos necesitan a Cristo. Y el Señor dice que nos ha escogido para evangelizar. La gran comisión es para todos. El Señor le dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los he elegido a vosotros, y los he puesto para que vayan y den fruto, y vuestro fruto permanezca. Amén. Estamos enganchados. O sea, memoricemos versículos. ¿Cómo podemos hacer? Y vamos a tomar versículos sobre la salvación, nos ponemos una tarjetita blanca, lo anotamos y lo repasamos. Y entonces cuando usted está hablando con una persona que no sabe nada, porque nadie sabe nada acá en Argentina de la Biblia, prácticamente nadie, usted le tira los versículos, y la persona, esos versículos son poder de Dios. Amén. Yo por eso en la radio citaba los versículos todo el tiempo, y nadie nunca se atrevió a hablar, a contradecirme, porque dice: este tipo sabe y me va a dar todos los versículos y voy a salir mal, ¿no? Así que nunca me pasó que alguien me contradiga. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, aquí está, esto es así. Amén. Hace 50 años había 2.000 millones de personas en el mundo. Hace 20 años 4.000 millones, y en el año 2000 6.000 millones, y en este año 8.000 millones. Se van aumentando las personas y las necesidades. La mayoría de los que le rodean a usted no son salvos. Tendrán una religión, tendrán algo, pero no son salvos. Entonces, hoy en día hay más gente que no conoce a Dios que todas las generaciones anteriores. Entonces, ¿cuál es la solución? Tratar de traerlos a la iglesia para que el pastor les predique. No, que cada uno de ustedes se transforme en alguien que le pueda hablar, porque usted va a conocer personas que yo nunca las voy a conocer. Usted tiene un profesor de gimnasia o un no sé, masajista, que yo nunca voy a ir porque voy a estar bien sano. ¿Amén? Y a usted le toca hablar. A usted le toca hablar. Amén. Las personas están perdidas. Sin Cristo, ¿no? Ahora, ¿usted se perdió alguna vez? Yo a veces sueño que estoy perdido. Estoy en una ciudad y es horrible. Y justo voy a sacar el teléfono y no lo tengo. Para colmo, ¿no? Sueño eso últimamente, no sé qué está pasando. Tenía una frazada de más. Después cuando me saco la frazada, y es tremendo no saber a dónde va. Usted sabe que va al cielo, pero aquel que no sabe a dónde va
la vida se transforma en una escalera mecánica que va para abajo a un lugar incierto. Y no hay cosa peor. Yo estaría desesperado si no sabría que voy a ir al cielo. No hay cosa peor, y no sé cómo hacen personas que son inconversas, que no viven, que no saben la salvación. Cuando van teniendo más años, o en cualquier momento, puede pasarle un accidente, ¿no? Entonces, ¿a dónde va? ¿A dónde voy? Uno va al cielo, ¿no? Pero esas personas no saben. Y lo peor es que creen que se termina todo ahí. Pero claramente la Biblia dice que hay infierno. Puse en internet, sabía que el infierno y el cielo son reales, puse así. Y me manda, una persona dice, me pone, ¿y qué libros me recomendaría para probar eso? Y cuando iba a responder, una persona me puso una lista, pero así, el infierno es real, o sea, de todos los libros evangélicos o cristianos que hablan sobre el infierno, me quedé asombrado, ni los conocía, así que esa persona, pero una lista, pero así, todos renglones así, chiquitos, así, el infierno, y el que fue al infierno, el que vio el infierno, y el que estuvo en el infierno y volvió, y todo, cientos de libros de no es nada lindo saber que una persona se va al infierno. Muchas personas son sinceros, ¿no? Y entonces una persona dice, pero yo soy sincero, dice, ¿no? Sí, pero está sinceramente equivocado. Uno puede ser sincero creyendo que va a, digamos, al museo de no sé dónde, pero va a un precipicio. Y entonces digo, mira, por ahí no vayas porque hay un precipicio. No, pues yo voy al museo. Sinceramente creo que voy a visitar al museo. Hay un precipicio. Y la persona sinceramente se cae al precipicio. Entonces, quizás sean muy sinceros en lo que creen que es correcto, pero no basta, necesitan cambiar de camino, amén, cambiar de rumbo, amén. Da acá un ejemplo de una señora que tenía 2 hijas y venía un desfile inmenso, ¿no? Una manifestación, y las hijas le pidieron que las deje ir hasta la esquina para ver la manifestación, ¿no? Que venía cualquier cantidad de gente. Entonces la madre le dice, sí, bueno, vaya. Pero después empieza a pensar que se pueden perder con tantas miles de personas. Y entonces sale corriendo a buscarlas y no estaban en la esquina. Entonces se empieza a desesperar, ¿no? Y entonces ¿sabe lo que se le ocurre? Dice, pues si yo no las puedo encontrar, quizás ellas me vean a mí. Entonces se puso, era un desfile, se puso adelante del desfile, o sea, ¿no? Adelante del, imagínense, no sé si era el ejército, no sé quién era que desfilaba, y se puso adelante del desfile porque dice, las chicas ahí me van a ver seguro, pues estaban perdidas las chicas. Pero el desfile pasó y todo se diluyó, y entonces se fue al palco oficial y se paró en el palco oficial para que las chicas lo vean. Tampoco la vieron, volvió a la casa y, como había dejado la puerta abierta, las nenas habían vuelto. Ahora, ella dice, yo no me animaría jamás, imagínense, ¿no? En mi época, 25 de mayo, yo pasaba todo el ejército argentino desfilando. Imagínense una mujer adelante
del ejército argentino, ¿no? Y lo hacía, dice, perdí toda inhibición con tal de salvar a mis hijas que estaban perdidas. Y me subí al palco oficial, donde yo dije, ¿qué hace el señor acá? No sé si estaría el presidente, no sé quién estaría. ¿Qué hace acá? No, acá no me mueve nadie. ¿Por qué se animó a hacer eso? Porque sus hijas estaban perdidas. Y a veces tenemos hijos perdidos, tenemos parientes perdidos y tenemos amigos perdidos. Jugamos al fútbol y nunca le hablamos de Dios. Amén. Entonces, las personas también tienen muchas necesidades, pero la necesidad mayor es que nazca de nuevo y reciba a Jesús, y después de ahí esa persona va a tener la sabiduría del Espíritu Santo. Amén. Ya no va a estar solo, ya no va a contar con su propia inteligencia, va a tener la voz del Espíritu Santo, que le va a dar el poder para vencer el pecado, el poder para tener sabiduría. Y eso es lo que pienso decirle a los candidatos. Vamos a hacer un programa de radio y les pido que oren por los 3 candidatos a, ¿cómo se llama?, a intendente. Va a ser los 3 contra mí. Así que les pido oración, va a ser el otro domingo. No va a ser nada fácil, pero pídanle al Señor que les pueda hablar y que puedan entender. Entonces, la necesidad más urgente de la persona es espiritual. Cuando una persona recibe a Jesús, dice que el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos, o sea que también recibimos sanidad, somos libres de traumas, somos libres de cosas. Si la persona es realmente regenerada, se le cambia la mente, le gustaba la pornografía, ahora no le gusta más, ¿no? Usted puede agarrar humanamente, supongamos un adicto a la pornografía, o uno de sus hijos que está todo el día con el teléfono ahí metiéndose en la pornografía, y usted le dice no, porque eso no conviene, qué sé yo, y el tipo le dice sí, claro, tenés razón, y después se va y se mete en la pornografía, porque no tiene el poder para vencer esa tendencia. ¿Se entiende? Pero cuando entra Jesús, esa persona empieza a cambiar los gustos, empieza a ser transformada. Y eso es el nuevo nacimiento. Y ahí está el secreto de que hay personas que creen que la salvación se pierde. Porque dicen, pero ¿cómo? Venía a la iglesia, cantaba coritos, leía la Biblia desde que era chica, pero después se hizo prostituta o se fue con otro tipo y anduvo con varias personas. ¿Cómo puede ser? Perdió la salvación. No, nunca fue salva esa persona. Nunca fue salva. Amén. Porque Dios regenera, te cambia los gustos. Y si no has experimentado eso, presta atención, porque tal vez no seas salvo. Porque viene tu mamá, o porque te obligan, o porque etcétera, o porque no tienes nada que hacer, o porque te gusta el ambiente, pero tenés que nacer de nuevo. Amén. Entonces, Jesucristo es el único medio de salvación. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Amén. Hechos 4:2 dice, en ningún otro hay salvación, porque no se nos ha dado debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos. Y la palabra de Dios dice, todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Nadie dice, oh Mahoma, salvame. Está muerto. Oh Buda, salvame. Cuando Buda murió dijo, averigüen la verdad. Para la tumba. Confucio,
Jesús vive, amén. Él es el camino, Él es la verdad, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Tanto es así que algunas personas dicen: yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Y esa persona está equivocada, porque la palabra de Dios dice que el que no tiene al Hijo de Dios tampoco tiene al Padre. O sea que uno puede creer en Dios. ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero en Jesús no. Si no crees en Jesús, si no vas a la cruz para pedirle perdón, si no te arrepentís de los pecados de una manera definitiva, no que, bueno, digo este pecado y después total lo voy a hacer de vuelta. Si no te arrepentís de una manera definitiva, si no crees que Él murió en tu lugar como sustituto, si no lo recibís en el corazón y si Jesucristo no vive en vos, no sos salvo. ¿Amén? Entonces, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. El que tiene al Hijo, dice el 1 de Juan, tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y está en nosotros. Entonces, ¿de qué manera Jesús salva y se mueve? A través de nosotros. No tiene otra manera de moverse. Amén. Entonces, dice Jesús que cada persona es de sumo valor. Cada persona para Él es una joya. Cada persona para Él es importante. Y Él es el Salvador. Por eso dejó el cielo y vino a morir por nosotros. Entonces, dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias del Evangelio. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Pero transmitirlo de una manera no como los testigos de Jehová, que le obligan para tratar de salvarse, y si usted no hace tantas visitas no se va al cielo, y tampoco sabe nunca si se va al cielo. No, tiene que ser algo que brote de nosotros. Cuando usted se encuentra con una persona con necesidad, hable de Dios. Dice Proverbios 11:30: el que gana almas es sabio. O sea, el más sabio es el que gana almas. ¿Cuántos creyentes son ganadores de almas? ¿Cuántas almas ha ganado usted? ¿Cuántas almas han entregado la vida a través suyo? ¿Se acuerdan en la guerra del 45? Los aviadores, cuando tiraban abajo a otro avión, ponían rayitas en el avión. Los cowboys, cuando mataban a alguno, le hacían una muesca en el revólver. ¿Cuántas muescas tiene usted? ¿Ven? Entonces, se puede hacer varias tarjetas. Dice la palabra de Dios, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. David en Salmo dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú limpiaste la maldad de mi pecado. Amén. Entonces, una tarjetita que podemos empezar a hacer es el hecho de la salvación. 1 Timoteo 1:15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol. Amén. Entonces, ¿para qué vino Jesús al mundo? Para salvar a los pecadores.
En Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del que muere, no quiero la muerte del impío. A veces nosotros decimos, ese tipo malo ojalá se muera, ¿no? ¿Lo han dicho eso alguna vez? Dice, pero Dios dice, no quiero la muerte de ese, que aún destruye mi iglesia. Dios ama aún a los que matan a los cristianos en Oriente. Y son los más necesitados. Y a veces nosotros los dilapidamos. Matan a los cristianos. Hay que tirarle unas bombas ahí. No. Jesús no vino a perder las almas, vino a salvarlas. Amén. Entonces, dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Tenga vida eterna. El Señor quiere mostrarnos sus tesoros en el cielo a todos. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda Pedro dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dice la palabra de Dios, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, los pecados de esa alma. Amén. Entonces, el Señor dice, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y den fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios nos ha llamado a nosotros. Nosotros somos los instrumentos de salvación. No hay nada mejor y más gozo de sentir cuando una persona se entrega a Jesús a través de tuyo. Amén. Cuando das un Nuevo Testamento, ¿no? Y después vamos a dar, Nahuel y todo, va a pasar por todos los negocios de la 9 de julio y le va a dar a cada uno. Y vamos a tal vez algunos otros que quieran ser gedeones. ¿Cuántas casas hay en Miramar? Si ese hombre de Mar del Plata, un viejito, dio 30.000 casas, 30.000 de esto. ¿No? Yo tengo prohibido dar porque soy pastor, pero les aseguro que alguien de ustedes puede dar, no digamos 30.000, pero 100. Si cada cual le da a toda su manzana. Entonces Jesús murió por todos. Él vino a morir para salvarnos. Amén. Entonces, la gran comisión sigue estando. Jesús dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Pero también en Romanos dice, todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. No es tan complicado. Alguien está en problemas, alguien está en pecado. Invocar el nombre del Señor es decir, Señor, ayúdame. Señor, te entrego mi vida. Ya con eso. ¿Quién quiere ser de Jesús? Yo. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo, nacerá de nuevo, recibirá el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo invocarán en aquel del cual no han creído? Si no saben que está eso, dice Romanos. ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? Amén. ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? En mi época los evangelistas, los evangélicos, todos eran llamados evangelistas porque
estaban el uno a uno todo el tiempo. Este es un evangelista. Después se fue diluyendo con las campañas, le chufamos toda la carga a Anacondia. Anacondia se está poniendo viejito, Palau se está poniendo viejito, y nos toca a nosotros. ¿Amén? Entonces, cuando usted fue salvo, recuerden el momento que fue salvo. ¿Por qué fue salvo? Porque alguien le habló o escuchó un mensaje del pastor, o alguien le habló y le dijo: mirá, tenés que hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces los que le rodean a usted de esa misma manera se van a salvar. O le invita a la iglesia para que predique el pastor, o usted le habla y le dice: mira, en este Nuevo Testamento, aquí atrás está toda la salvación, así que ni siquiera tiene que hablar. Le da eso. No, pero pastor, usted sabe que mi hijo no le interesa nada, es ateo, más ateo que mi sobrino, es imposible. Sin embargo, ahora está leyendo la palabra de Dios y todo eso. Le da un Nuevo Testamento. Y la persona ora por él, porque el diablo le impide leer, ¿no? Trabaja impidiendo leer. Porque van varias personas que yo le he dado y me dice: la verdad que no lo puedo leer. Tiene una letra grande así, pero no lo puedo leer. Entonces tengo que orar y oro para que lo pueda leer. Y a mí mismo me pasó que mi mamá me dio Dios habla hoy, y lo tenía ahí, no lo podía abrir. Y era el más consagrado de todo el colegio, de miles de personas de San Isidro. Imagínense lo que queda para el otro. Y lo tenía ahí. Amén. Pero cuando empecé a ir a la iglesia, yo le contaba, vino una persona y me dijo a la salida de la iglesia, en el buffet, me dice: es muy simple entregarse al Señor. Tenés que arrepentirte de todos tus pecados. Tenés que creer que Cristo murió en tu lugar y tenés que tomar la decisión de recibir el regalo de la salvación. Invitarlo a que entre en tu vida. Y yo le dije: ¿y por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué no me lo dijeron antes? Y entonces esperé que se dé una reunión donde el pastor dijo: ¿quién quiere ser de Jesús? Levante la mano. Y yo levanté la mano. Ese momento sentí que fui perdonado. El 18 de marzo de 1972 a las 8 de la noche. ¡Tac! Me sentí perdonado. Libre de pecado. Nunca limpio completamente. Se me fueron los miedos, se me fueron los traumas, se me fueron miles de cosas. No necesité sanidad interior, al contrario, empecé a sanar a los demás. No necesité ir al pastor: pastor, quiero 3 secciones de psicología, o porque mi hermanito le regalaron un trencito mucho más lindo que el mío cuando era chico y me quedó eso, ¿sabe? No, se borró todo. Porque ahora entró Jesús, que está por sobre todas esas cosas. Amén. Y el único que te da la verdadera libertad es Jesucristo. Así que si tenés drogadictos, si tenés homosexuales, si tenés amigos de cualquier tipo, presentale a Jesucristo sencillamente y la obra la hace Él. Amén. Bueno,
Oramos, vamos a estar orando. Gloria a Jesús. Padre, te pido tu bendición sobre estas palabras, Padre Santo. Te ruego, Señor, que estés obrando. Te ruego, Señor, que nos hagas pescadores de hombres, que nuestra iglesia, Señor, cada uno reciba la unción de ganar almas, Señor. Reciba la carga de ganar almas. Reciba el amor por los perdidos. Reciba, Señor Santo, un toque tuyo ahora cada uno de nosotros, Padre. Señor, yo te ruego, Padre, que tú estés haciendo la obra. Gracias, Santo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén.